Bueno, muy buenos días y de verdad felicitaciones por la realización de este evento Expo Sostenibilidad 2024. Un agradecimiento súper especial a todas las entidades que están promoviendo esto, porque creo que sí necesitamos ser activistas alrededor de ese tema. Yo creo que necesitamos que el concepto de sostenibilidad sea lo suficientemente claro, contundente y al mismo tiempo convincente para que entendamos que es una oportunidad de que podamos unir en el marco de las responsabilidades que tenemos todos los agentes sociales, económicos y políticos alrededor de este elemento tan importante. Y me invitaron particularmente a hablar sobre la sostenibilidad corporativa, ¿sí? Y en ese caso es muy importante reconocer que esto es un tema que lleva mucho tiempo y definitivamente la capacidad que tienen los datos y la información para lograr que esto se haga realidad, desde mi experiencia personal, es algo supremamente valioso que tenemos que fomentar y que tenemos que desarrollar. Particularmente tuve la coincidencia de estar investigando temas de economía circular mientras fui profesor de la Universidad del Rosario. Y la gran discusión global sobre la economía circular es que como concepto es muy bonito, pero si no lo podemos medir, ¿cómo se come eso? Es decir, ¿cómo sabemos que estamos avanzando en el marco de la circularidad? Y sobre todo el desafío de cómo vamos a construir esas nuevas métricas para hacer y lograr que efectivamente eso sea una realidad. Y el gran comienzo de todo el sistema de información a nivel global para, perdón que no había saludado a las personas que están arriba, y seguramente las personas que están conectadas, un saludo muy especial. Creo que la oportunidad que nosotros tenemos de explotar los avances del sistema estadístico global en el marco de Naciones Unidas, cuando se toma la decisión de que el desarrollo ya no se mide por el PIB, que es una variable lineal, sino que el desarrollo lo tenemos que medir en sus múltiples dimensiones alrededor del concepto de bienestar, pues logramos rápidamente tener una posibilidad de entender que los fines del desarrollo y particularmente las dimensiones de sostenibilidad son variadas y se articulan, pues obviamente en el marco de esta Agenda de Desarrollo Sostenible del Sistema de Naciones Unidas, con 17 objetivos que tienen un poder supremamente importante a la hora de entender las interrelaciones que se pueden generar alrededor de las políticas, pero también de las métricas que nosotros estamos planteando. Como ustedes pueden ver, uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia, en su sistema económico, es la informalidad. Pero la informalidad al mismo tiempo tiene unos elementos que permiten tener una interrelación muy clara, por ejemplo, con lo que sucede en materia de el objetivo 10, de reducción de desigualdades y sobre todo de las ciudades y comunidades sostenibles, porque uno de los elementos, por ejemplo, que en ese momento más preocupa a la gente en Bogotá es que siente que la ciudad está sucia, que la ciudad no sabe gestionar sus residuos, pero también dice la ciudad y el espacio público también tienen ventas informales, ventas ambulantes. Entonces, sin métricas, la gente está diciendo no, es que los que están ensuciando la calle son los vendedores ambulantes, ¿sí?
Y empezamos a tener unas tensiones complejas como sociedad por no ser capaces de definir los canales efectivos a través de los cuales logramos las interacciones alrededor de las brechas o de los avances en materia de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Pero algo supremamente importante cuando nosotros estamos viendo la agenda, que forma parte del trabajo que tuve la oportunidad de acompañar del grupo de economistas amigos del chair o del secretario general del Sistema de Naciones Unidas, es clave que nosotros siempre tengamos en mente que cuando estamos hablando de aspectos de sostenibilidad o de desarrollo sostenible, 6 tendencias se ponen sobre la mesa a la hora de garantizar los criterios para una adecuada articulación de estos objetivos de desarrollo sostenible. Mucho hemos hablado y empezamos la semana con un artículo de Eduardo Lora y de varias personas diciendo, bueno, ya no nace más gente, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, ¿eso nos va a ayudar a la sostenibilidad ambiental? ¿Sí o no? Ayer estábamos en la Universidad de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, en Medellín, hablando de los desafíos demográficos para este tipo de organizaciones. ¿Sí? Acá ya no está llegando la misma cantidad de gente que se esperaba que llegara en los 90 o a comienzos del milenio, porque la reducción de la tasa de fecundidad pues está llevando a que haya menos población escolarizable entre 17 y 26 años en el país. Pero entonces no se trata de que quiebren las universidades, sino de qué nuevas cosas vamos a poner a hacer a las universidades, sobre todo para aportar significativamente a que este cambio demográfico traiga consigo la oportunidad, por ejemplo, para que este tipo de instituciones que admiro muchísimo, como la Universidad Javeriana, pueda poner sobre la mesa qué vamos a hacer para que entendamos cómo el daño ambiental no es un tema de las empresas, también es un tema de nosotros y de nuestros hábitos y de los criterios a partir de los cuales nosotros tomamos decisiones, pero sobre todo reconocer cómo esos 2 elementos fundamentales están en una ciudad como Bogotá con un proceso de urbanización supremamente acelerado, con un efecto colateral que ustedes conocen, y es que, perdón la palabra, Bogotá expulsa gente a los alrededores, porque el suelo es muy costoso aquí en Bogotá. Entonces la gente se va a ir a Madrid, a Mosquera, a Funza, y automáticamente esta gente tiene unos problemas de desigualdad muy grandes, porque pasa 2 horas o 3 horas en el transporte público, se afecta su salud mental, se afecta su calidad de vida, pero ahora la sabana es territorio de soberanía alimentaria. ¿Sí? Y el Plan de Desarrollo 2018-2022 fue afectado por el Plan de Desarrollo 2022-2026 a nivel nacional, y el Ministerio de Ambiente declaró la sabana de Bogotá como un territorio de soberanía alimentaria. Y en esa soberanía alimentaria, entonces, el fin es que no se endurezca más suelo en la sabana de Bogotá. Pero entonces la atención puesta en las condiciones de lo que queremos, el fin es loable, pero en las condiciones de realidad demográfica de Bogotá, entonces, ¿a dónde vamos a poner a la gente a vivir que no puede pagar el precio del suelo en Bogotá? Dilemas que muestran cómo estas 6 tendencias son supremamente importantes a la hora de entender qué queremos medir y sobre todo cómo lo queremos medir. Y algo que en esa introducción que quería hacer, es importantísimo que entendamos que las mediciones alrededor o los datos alrededor de la sostenibilidad corporativa no es un tema de moda, no es un tema de simplemente tener una tabla para llenar el reporte de sostenibilidad de la empresa al final de año, ¿sí? Y que la gente diga, bueno, si hizo una tabla le creemos, sino porque verdaderamente esos indicadores deben orientar acciones claras, políticas
tanto desde el punto de vista corporativo como desde el punto de vista local o nacional, desde la perspectiva de las políticas públicas, pero sobre todo a que podamos ser capaces de instaurar esas dos fases de monitoreo y evaluación. Porque algo que es supremamente importante de resaltar es que estos 6 desafíos nos tienen que llevar a tener claro que no podemos trabajar con prejuicios, no podemos trabajar en extremos, sino que debemos buscar balances, y esos balances implican asumir riesgos, pero esos riesgos los podemos mitigar en la medida en que seamos capaces de tener indicadores que nos permitan monitorear y evaluar las acciones que nosotros estamos planteando. Y en ese punto creo que cada vez me convenzo de esa gráfica que en el DANE, cuando era director del DANE, yo solo llegaba hasta este pedazo de esta corneta, es decir, yo solo daba datos para identificar problemas. Por eso a veces le caía gordo a compañeros del gabinete, porque decían, no, usted siempre da una mala noticia, siempre no da el dato como nosotros lo estamos esperando. Pero parte importante como también de ese ejercicio personal de brincar al escenario político es que los datos son claves para identificar problemas, pero también para corregir errores. ¿Sí? Porque tenemos que asumir la responsabilidad de podernos equivocar en ese camino, de establecer estrategias de sostenibilidad corporativa. Porque si pensamos en que solo vamos a tratar este tema cuando todo esté perfectamente planeado, previsto y evaluado ex ante, pues nunca vamos a poder incidir sobre unos desafíos que tiene el país, que tiene la ciudad, pero sobre todo que tienen las empresas. Y eso implica también que los datos nos ayuden a cambiar culturas, ¿sí? Porque si no cambiamos la cultura, pues pasa este dicho corporativo que es tan fuerte cuando uno trata de hacer cambios al interior de las organizaciones, y es: la cultura de la empresa se puede comer la estrategia, ¿sí? Entonces, si uno quiere establecer una agenda de inclusión y diversidad, entonces uno tiene que entender primero cuál es la cultura de la empresa para poder saber cuáles son las acciones que efectivamente puede uno implementar para sacar adelante esta iniciativa. Y creo yo que en Colombia tenemos una particularidad que, si bien es una restricción, se vuelve una oportunidad muy interesante, y es: tenemos un sistema económico que está afectado por unos niveles de conformismo muy importantes, que se nos ha olvidado que eso existe. Y parte de la investigación alrededor ya no de economía circular, sino de la informalidad, que tuve la oportunidad de liderar también cuando fui profesor en la Universidad del Rosario y ahora ponerla en práctica con mi trabajo en la calle, es que la gente que está en la informalidad no necesariamente está feliz haciendo eso, pero está conforme porque dice: eso es lo que hay, ¿sí? Y yo con eso busco cómo mantener a mi familia y cómo busco pagar la universidad de mis hijos, es lo que hay. Entonces, las personas que están afuera en la plazoleta de la Séptima, con eso sacan adelante lo básico para sus casas, pero no hemos logrado entender que ellos pueden tener alternativas, y sobre todo alternativas que nos permitan contribuir a la sostenibilidad. Por eso, la reflexión más importante que yo quería traer en este corto espacio de tiempo es cómo nosotros, a nivel corporativo, logramos que la agenda de información o de datos nos permita que esa relación entre bienestar y sostenibilidad se traduzca primero en estos componentes de lo que llaman hoy el ESG, el Environment, Sustainability and Governance, que es la maduración de este concepto de responsabilidad social corporativa, pero que trabajemos muy bien los temas de trabajo decente, impacto ambiental, y un elemento fundamental en una sociedad que ha estado en guerra durante más de 60 años, y es cómo los derechos humanos también hacen parte de esta sostenibilidad corporativa que nosotros queremos promover.
Y los números nos dejan un desafío muy grande. Acuérdense que en Colombia el 56% de la gente trabaja en la informalidad. El 27% del Producto Interno Bruto viene de un capítulo que se llama economía no observada. Es decir, de lo que no tenemos una medición fina alrededor de esos temas. Pero en la economía formal tuvimos la oportunidad en el DANE, a través de la encuesta Pulso Empresarial, que ojalá el DANE reviva nuevamente porque la descontinuaron a finales de 2022, le preguntamos a las empresas formales del país, 8.246 empresas que producen aproximadamente el 80% del Producto Interno Bruto asociado a esas actividades económicas, sí estaban desarrollando estrategias de sostenibilidad ambiental. 39.1% solamente dijeron que sí. Es decir, todavía tenemos el vaso medio vacío. ¿Qué matices nos permiten dar estas estadísticas? Que claro, tenemos la cultura de que el sector manufacturero es más sucio, entre comillas, y por consiguiente tiene que ser más consciente de sus residuos, y vemos claramente cómo el sector manufacturero ya está a punto de tener a más de la mitad de sus empresas desarrollando estrategias de sostenibilidad ambiental. Mientras tanto, el comercio cree que no ensucia, ¿sí? Y entonces los vendedores de la calle o el señor que vende perros calientes o la señora que vende arepas de huevo, todo eso delicioso y yo como de eso, pero tenemos que preguntarnos, eso también genera una huella ambiental, ¿sí? Y tenemos que lograr que si los tenemos ahí en la conversación de la estrategia de formalización laboral, podemos empezar a tener un diálogo sobre la responsabilización de la huella ambiental que genera el sector comercio y en particular el sector de los servicios. El sector de los servicios piensa que no genera huella, pero la tecnología genera huella ambiental. La inteligencia artificial implica un consumo de energía eléctrica supremamente importante. En Bogotá no tenemos hoy en día la oportunidad de una apuesta grande en materia de inteligencia artificial porque hoy Bogotá, por los problemas de estar peleando con la nación, no tiene una autorización para la interconexión eléctrica de gran capacidad que favorezca la resiliencia energética de la ciudad. Y lo interesante de esas métricas, que es la invitación a que exijamos que se produzcan, es que esto no solo lo vemos en el grueso, sino que podemos decir quiénes son campeones en materia de estrategias de sostenibilidad ambiental a partir de esta pregunta. Por ejemplo, el servicio de medicina a domicilio. Entonces, ellos reportan tener 100% de esas empresas prácticas de sostenibilidad ambiental, sobre todo porque ellos manejan residuos peligrosos, ¿sí? Que no los dejan, cuando nunca he tenido la oportunidad, pero hemos investigado, pero nunca dejan una jeringa en la basura de la casa, ¿cierto? La persona de atención domiciliaria siempre tiene que llevársela y tener una cadena específica para garantizar el manejo de esos residuos peligrosos. Miren, por ejemplo, el papel. La industria de papel que está tan afectada en este momento en los contextos internacionales porque el papel está caro, los cuadernos están caros, lidera, además de esas actividades de atención residencial medicalizada, que es el sector servicios, el 67% de las industrias manufactureras de papel y cartón tienen prácticas de sostenibilidad. Le sigue el sector farmacéutico, por acá aparecen los temas de paisajismo y llegamos a ver toda una cantidad de actividades específicas como la fabricación de productos textiles que le dan a uno una buena noticia, porque si estos datos están, pues podemos ir a preguntar a los que más han hecho la tarea para poder ayudar a los que están más rezagados en la implementación de esas prácticas. Entonces, este es un ejemplo de cómo una pregunta, ¿sí? Una pregunta nos puede ayudar a definir con quién tenemos que hablar,
¿sí? Porque no se trata de saberlo todo, sino se trata de poder decir, bueno, si ya sabemos que fabricación de papel es líder en el tema, pues vamos a hablar con Capa, Smurfit de Colombia para saber qué están haciendo y cómo podemos aprender de eso desde el punto de vista corporativo, pero desde el punto de vista local y regional, para poder establecer cómo traemos eso, por ejemplo, a nuestra ciudad de Bogotá. Y esto es lo que más duele. Aquí se ha hablado de que tenemos que empoderar, formalizar los recicladores de oficio, tenemos un potencial maravilloso a partir de los conceptos de asociatividad y dentro de la vulnerabilidad que está detrás de la existencia de recicladores de oficio en nuestro país y en nuestra ciudad, que hoy en día se manifiesta por el ejercicio de esta tarea por habitantes de calle, inmigrantes venezolanos en altas condiciones de vulnerabilidad. Tenemos tantas manos sin organizar y sin un propósito claro que no avanzamos en el valor del reciclaje dentro del Producto Interno Bruto. Entonces, estamos cangrejeando. En vez de incrementar el valor del reciclaje dentro del PIB, que en 2005 era del 0.31% del valor agregado de la economía, a pesar de que tuvimos una recuperación en 2021, hemos retrocedido en 15 años. Entonces, eso para mí es una de las reflexiones más valiosas que yo quería traer, porque aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos seguir ignorando el reciclaje de oficio. Al contrario, ¿dónde está la empresa industrial de gran capacidad tipo ENCA aquí en Bogotá para generarle más posibilidades a los recicladores de que trabajen más duro, generen más ingresos y podamos tener una industria de alta capacidad de reciclaje en la ciudad? No la tenemos. Entonces, este tipo de métricas nos permiten, que están desarrolladas por el DANE a través del reporte de economía circular, nos ilustran efectivamente las brechas que nosotros tenemos. Muchos han visto esto, ¿sí? Todo, claro, Bogotá consume agua a la lata. ¿Quiénes? Nosotros en las casas, ¿sí? Pero también las empresas consumen agua. Y cuando vemos a nivel nacional, desde el punto de vista de actividades económicas, de 813 millones de metros cúbicos que salen de los acueductos del país a las actividades económicas, 286 millones se van, sí, a hospitales, que son esenciales, sedes educativas, que son esenciales, pero el resto se va a una cantidad de edificios viejos, ¿sí? Porque el presupuesto público no deja renovar las sedes administrativas del sector público, ¿sí? Porque ahí sí eso es derroche, pero de resto refrigerios y contratación de prestación de servicios, eso sí se puede hacer, pero renovar y poner toda la infraestructura del sector público con estándares de sostenibilidad ambiental, de ahorro de agua, de ahorro de energía, eso no se ha logrado. Toda la burocracia pública de Bogotá es la que más consume agua. Entonces, ¿por qué no estamos pensando en que si no hay plata para renovar desde el punto de vista de estándares de ecourbanismo, la burocracia pública, los ministerios, las secretarías, los institutos o las diferentes entidades, hoy que estamos hablando del problema del racionamiento de agua, ¿por qué no ponemos al sector público a aportar? ¿Por qué las entidades públicas no hacen una apuesta de teletrabajo como la tuvimos en la pandemia? La gente dice, y en redes se burla y dice, no, pero pues es que eso no ahorrará nada porque el baño que sueltan en la oficina lo sueltan en la casa, pero en la casa los baños sí tienen ahorradores de agua, mientras que la oficina no, del sector público, ¿sí? Entonces, este tipo de elementos también nos hace reflexionar que siempre le echamos la culpa del daño económico a las industrias, pero a la hora de sacar agua por doquier de los acueductos y sobre todo agua potable, es el servicio público el que más está generando una causa. Mire cómo no se mueven, y ya vamos cerrando, no se mueven los indicadores de tasas de aprovechamiento en el mediano plazo, tampoco se mueven
las tasas de reciclaje. Y algo que es supremamente importante es, no hemos sido capaces de que el consumo nuestro genere menos daño ambiental. Entonces, aquí no se trata de decrecer para salvar el ambiente, se trata de desacoplar. Es decir, que nuestro crecimiento, que es esta línea azul, tenga una pendiente bien parada, porque necesitamos crecer porque todavía tenemos pobreza, pero que en ese crecimiento seamos capaces que la capacidad de residuos que generamos en eso que nos comemos, en vez de tener una pendiente a la par, tenga una pendiente creciente. Y ese es el gran problema de Colombia. No podemos salir con una agenda de crezcamos para salvar el ambiente. El problema es que la línea azul nos está mostrando que entre 2012 y 2019 el consumo de los hogares creció un 25%, mientras que los residuos generados por los hogares crecieron un 38.6%. ¿Sí? Entonces, de lo que se trata es ver cómo nosotros logramos que esta línea negra tenga la posibilidad de volverse roja a la hora de disminuir la cantidad de residuos que generamos con el consumo de los hogares. Y eso, ya me dijeron que hay que terminar, se logra conociendo qué pasa en el país desde el punto de vista de ponerle lugar a estas prácticas. Por ejemplo, estos mapas son súper potentes porque nos muestran que quienes ahorran agua a nivel de hogares y tienen prácticas de ahorro de energía eléctrica, como por ejemplo una mamá echando cantaleta que apaguen la luz, ¿sí? O tener bombillos ahorradores, o tener una arquitectura que tenga más ventanas para no estar prendiendo el bombillo desde el mediodía, pues no necesariamente es el país que más produce riqueza. Entonces, algo está pasando en el departamento de Antioquia, entonces deberíamos decirle a los paisas, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer para ponernos al nivel de los líderes como Bogotá, Huila, el eje cafetero, el Valle del Cauca y Santander? Este es un ejemplo que nos permite cómo los datos pueden darnos prioridades locales, pero sobre todo aprender de lo que se está haciendo bien y saber cuáles son los errores que se están cometiendo cuando las cosas van mal. Y esto tiene también un efecto social, y ya con estas 3 diapositivas cierro. Sí, los hogares que tienen jefatura femenina tienen más propensión a ser más sostenibles ambientalmente. Entonces, no todo está mal y hay que ver cómo la agenda de equidad de género permite que esas jefas, mujeres de hogar, pues estén en las campañas de socialización y de responsabilización de lo que está sucediendo, porque a partir del ejemplo también avanzamos. Los jóvenes están frescos con este tema. Prácticas ambientales, los hogares que tienen jefatura de un joven, solamente el 35.7% clasifican basuras, por ejemplo. Mientras que cuando tenemos jefatura de personas de 60 años o más, la mitad de los hogares lo están haciendo. Eso que nos da señales que la educación no está hablando claro del tema, ¿sí? ¿Quién tiene claro cómo manejar el papel de la hamburguesa después de que se la come? Si hay que lavarlo, hay que echarlo a qué bolsa. ¿Y nos están enseñando eso en el sistema educativo? No. La prueba. Cuando el jefe de hogar tiene educación superior, 2/3 partes de los hogares tiene prácticas ambientales como la clasificación de basuras en la fuente, mientras que cuando el jefe de hogar, que es la gran mayoría de los hogares en Colombia, solamente tiene bachillerato, menos de la mitad, el 43.4%. Entonces, con esto, pues simplemente lo que nosotros queríamos mostrar es que en el ambiente la educación también es importante, pero también la tecnología en el sector empresarial.
No podemos seguir viviendo en un país en el que en la misma encuesta el 30% de las empresas no le importa usar Internet o plataformas para su funcionamiento, ni para vender productos, ni para comprar insumos, ni para el trabajo en casa del que habíamos hablado, ni para tener medios de pago, ni para organizar sus procesos administrativos. Y lo decías tú al final de tu presentación, la inteligencia artificial tiene un rol muy importante. ¿Quién usa la inteligencia artificial? Lo único que se está usando en inteligencia artificial, en automatización de flujos de trabajo o movimientos físicos de máquinas a través de decisiones autónomas, 0.62% de las empresas están utilizando este tipo de elementos. El tema de lograr establecer elementos de observación, de Internet de las cosas, de aprendizaje automático, no estamos en nada en el tema de inteligencia artificial. Y lo más grave, ¿por qué no usa la inteligencia artificial? Acuérdense que eso es de las empresas formales del país, 80% del PIB del país. ¿Por qué no usan la inteligencia artificial? La causa más recurrente. Eso no sirve para nada. Entonces, como conclusión, este tipo de eventos desarrollados en este tipo de organizaciones universitarias nos dan una moraleja muy grande, y es que no podemos ser el país que piensa que la inteligencia artificial va a acabar trabajos. Al contrario, los va a generar, porque tenemos que educar a la gente sobre los beneficios de la inteligencia artificial. Y sobre todo, aprovechando también esa dimensión ética y humanística de esa universidad, lo que no se va a automatizar es la ética y la apropiación social de la tecnología en el marco del desarrollo sostenible. Y por eso, este tipo de métricas nos hacen reflexionar de que hay mucho que hacer en la educación y sobre todo en el aprendizaje de los casos exitosos de avances en materia de desarrollo corporativo o de sostenibilidad corporativa en algunas actividades económicas del país. Muchas gracias y atento a las preguntas.